Conferencia magistral de la doctora en Ciencias Ana Teresa Badía, de Radio y Sonoridades en la Era Digital Convergente, durante el encuentro y concurso de jóvenes radialistas La Vuelta Abajo. Yo también creo en la creación colectiva y yo también creo en el trabajo en equipo. Porque es que fíjate que de hecho es una de las tendencias hoy de la comunicación. Y siempre digo algo, no podemos mirar en el siglo XXI a la radio ni a ningún medio de comunicación de espaldas a un proceso de comunicación cambiante en general. Eso hay que tenerlo en cuenta en cada momento. Y hoy ustedes verán, los medios prácticamente, si no nos hemos dado cuenta, ni se pelean la primicia, claro, porque el dar noticia dejó de ser una exclusividad de periodistas y comunicadores. Ahora, los ciudadanos que co-crean contenido están generando también noticias. Ahora, las comunicaciones, los OACE, las organizaciones, etcétera, etcétera, tienen sus boletines, tienen sus redes, aunque lo hacen mal, como ayer la celebración del aporte de los megawatts de la central termoeléctrica, exacto, ahí, porque ahí se desconoce el paradigma codificación, contexto de Stuart Hall, del profesor británico Stuart Hall. Usted cuando va a decir una cosa tiene que ver en qué contexto está y saber que nuestras audiencias, cuando reciben un mensaje, ¿qué es lo primero que hacen? Compararlo con la realidad que viven. Entonces, si ese mensaje que tú le estás dando desde el medio de comunicación difiere de ese contexto, las audiencias se sienten burladas, repudian en medio, pero eso ocurre igualmente con el discurso político y con eso hay que ser muy cuidadoso también. O sea, no podemos vivir de espaldas a un contexto en este caso. Creo también que el trabajo es multidisciplinario para como dice la academia, pero ahí falta una palabrita que es el holístico. Lo holístico multidisciplinario, si no está en la academia, no es academia. Creo también en la cultura popular. Después lo voy a explicar porque paisano mató a paisano. Y eso no voy a dejar de abordarlo aquí también. Entonces, siempre aconsejo a los alumnos a prepararse para todo. Sepamos de todo. Un periodista tiene que saber de comunicación y un comunicador tiene que saber de periodismo y de ciencias de la información. Entonces, hay que aprender muchísimo porque estamos en una época en la cual los patrones y los perfiles profesionales se están reajustando. Y eso, yo he traído aquí algunas síntesis de algunas de las investigaciones de radio que hemos hecho en los últimos años para que nos den pistas, para que nos den ideas. Siempre digo, a nosotros la gente de las ciencias sociales nos es muy difícil que nos crean. Porque un científico hace una vacuna y dice, coño, eso sí es un científico, ese hizo una vacuna o hizo una pastilla. Pero nosotros que nos crean, es difícil cuando decimos hay que rescatar la narración y la descripción. Bueno, es difícil, eso hay que dotarlo de ciencia, eso hay que investigarlo, hay que ver quién lo dijo, cómo lo... En fin, en ese camino es que hemos hecho algunas investigaciones para rescatar algunos elementos. Dicho sea de paso, yo estoy muy orgullosa de pertenecer a la radio, es el medio que más máster y doctores en ciencias en activo tiene en el país. Porque yo recuerdo muy bien que nos dijeron en un momento, no, lo que le pasa a los periodistas es que ustedes no saben nada y no estudian. Y dijimos, bueno, vamos a estudiar. En mi generación, yo tengo 52 años. Bueno, vamos a estudiar y vamos a hacernos máster y vamos a hacernos doctores y vamos a tratar de buscar explicación. Hoy, por suerte, la radio es el medio que más máster y doctores en ciencias tiene en ejercicio, muy importante. Y eso es importantísimo. Desde la cátedra también del Instituto de Periodismo nos complace también la capacitación de profesionales desde el punto de vista del posgrado. Entonces, bueno, vamos a ver algunas cositas que yo creo que son importantes que tengamos en cuenta. Nosotros estamos ante un nuevo concepto de radio, con transformaciones sonoras en los últimos tiempos, cambios en la emisión y en la recepción, vamos a ver, porque después la radio ha pasado de analógica a digital
de unidireccional a poseer servicios complementarios como imágenes, gráficos, etcétera, los públicos no están seleccionando ya, y esto hay que tenerlo en cuenta, a las radios únicamente por la cercanía geográfica, sino también en función de la calidad. Y después vamos a explicar este tema de la cercanía geográfica. Y hay una necesidad constante, como decía el profesor Omar Rincón, de la participación de las audiencias en los medios y en la radio. Y aquí viene un gran problema. De la radio a lo sonoro. Nosotros, hoy preguntaba Jairo, yo creo que la radio se ha ensanchado con la concepción de lo sonoro actual. Porque, yo digo, cuando la pandemia, ¿por dónde circularon la mayoría de las informaciones falsas? Por WhatsApp, por audio. ¿Por qué? Porque reivindicando esa concepción de las teorías del audio, del sonido consentido, que eso empezó en los 70, en los 80, por allá por Canadá, con el tema de los paisajes sonoros, los mapas acústicos, etcétera, etcétera, Hernán, si la memoria no me falla. Entonces hay una vuelta en ese sentido. Y hoy la radio se está ensanchando, mira, audiolibros, aplicaciones de podcast, radios no lineales, en directo, canales. Hay un lío tremendo ahora en la academia, porque ahora dicen que los podcasts no son radio. Entonces habrá que hacer una tesis, habrá que investigar, habrá que demostrar de por qué hay determinadas, nos van a quitar eso también. Entonces habrá que demostrar también qué características del lenguaje radiofónico son aplicables en lo sonoro y específicamente en época. ¿Qué ha pasado en los últimos tiempos? Bueno, la radio es medio mejor adaptada a la crisis. Después de la pandemia de la COVID, todas las investigaciones que se hicieron, sobre todo en países como México, Europa, etcétera, etcétera, la radio salió fortalecida, con un incremento en las audiencias. Todavía en Europa y otros países es medio que más confianza genera. Hay un auge de los podcasts, innovación de formatos, necesidad de contar historias, hay que rescatar la narración y la descripción. Después vamos a ver ejemplos. Yo creo que eso es una deuda que tenemos. El incremento del interés de las audiencias por por producciones de investigación periodística, claro, la gente quiere periodismo de investigación y la gente quiere artículos de fondo. Un elemento muy importante, la gente está pidiendo humor. Y nosotros en Cuba tenemos una gran deuda con el tema del humor, incluso en la política, donde está escrito que los dirigentes, porque sean dirigentes políticos, no tienen que hacer uso de los signos paralingüísticos, diría el profesor Humberto Eco, y no solo de la palabra, no, yo tengo que reírme donde llevo una sonrisa, yo tengo que crear empatía con los gobernados, como diría Gramsci. ¿Y por qué no usamos humor? Hay que usar humor. Un país como el nuestro, que ha sido abanderado en el uso del humor. Y bueno, nosotros obviamente estamos ante la presencia de un nuevo ecosistema de comunicación sonora. La radio actual se ha roto paradigma. Yo puedo votar y romper muchos de los libros por lo que estudié en la universidad. Porque ¿qué nos decían? No, hay una sola manera de hacer radio. No, ya no existen ahora modelos únicos de hacer radio. Hay muchos e inacabados modelos de escucha. Se rompió la sincronía lineal porque ahora hay podcast. Yo no tengo que seguir una radio. Entonces, con eso se derriba. ¿Se acuerdan aquellos libros que nos decían? La radio, imagínate, no llega en el momento psicológico adecuado, ¿te acuerdas? Por eso, habían libros que te dividían a la mitad. Desventajas y ventajas de la radio. Desventaja, muchachos, no llega en el momento psicológico adecuado. Yo estudié eso en el 93, no se me olvida nunca. Sí, no sirve y la gente no le presta atención porque hace multitarea. Pero si vivimos en un mundo más multitarea que nunca. No sirve porque no hay frontera física. Internet dejó de tener frontera física, dejó de que la radio tuviera frontera física. No, en los diales se llenan, no importa, ahora ya eso, o sea, hay muchos paradigmas que se rompen. La radio no sirve porque se va. No, ya no hay fugacidad radiofónica, ya yo guardo en un podcast o en un determinado archivo lo que yo quiero guardar. Y lo otro, no, cuidado, que aquí es lo nacional. No, ¿quién dijo? La radio transitó en sus audiencias de nacional, local a internacional. Y eso, que es otra conferencia, que no quiero meterme aquí ahora en eso,
esa simpleza aparente no lo es. Eso nos llama a preguntarnos, bueno, ¿y por qué nuestros noticieros todavía tienen que empezar con el titular local, con el nacional, con el internacional, con el deporte y la cultura? Eso no sirve ya esas estructuras en bloque no sirven. ¿Por qué? Porque la proximidad como categoría analítica, como categoría de estudio en el periodismo ha cambiado. Ya no importa solo la cercanía geográfica, porque a la gente le importa estar actualizado. Hay grupos a los cuales les importa tener informaciones de esos grupos. ¿Por qué? Porque nuestras sociedades están más divididas que nunca también. Y entonces vamos a pensar que las audiencias son homogéneas y que todo el mundo piensa igual y que a todo el mundo hay que hablarle igual. No. Como mismo se están segmentando nuestras sociedades. Hay ricos y pobres, hay gente que tiene más, hay gente que tiene menos, hay gente que trabaja en una MIPYME y es un maestro. Hay el grupo de afrodescendientes, hay sindicaleros, hay grupos de gay. Entonces, nuestras sociedades no se están segmentando. ¿Cómo nosotros vamos a pensar que nuestras audiencias, que nuestros públicos no se están segmentando igual? La radio cada vez más tiene que ser arte. Eso me ha costado mucho problema. Y hasta en el informativo tiene que haber dramaturgia. Me ha costado problema decirlo, pero sí lo tiene que haber, sí. Claro que sí, claro que tiene que haber. Y hay alguna regla dramatúrgica que se cumple muchísimo en los informativos que todavía seguimos haciendo mal. Y el ser humano acostumbra a juxtaponer por un mecanismo de la psique lo que viene antes y lo que viene después. ¿Así o no es así? Entonces, ¿en qué estamos? También es muy importante el patrimonio, obviamente, y la memoria. El audio ahí les dejo diferentes formas. Yo les voy a dejar eso para que lo puedan consultar si lo desean. Aquí les dejo cómo se usan los paisajes sonoros, que es interesantísimo también. Y todo esto está dentro de lo que yo llamo un resurgimiento de la radio y del sonido. Nosotros estamos en plenas condiciones de poder hacer lo que entendamos pertinente desde la radio. Fíjense, eso que la gente dice, el medio más mediocre que hay, no hombre, ¿no? Lo que hay que hacer, lo que hay que trabajar muchísimo para hacer como trabaja la radio. Es muy fácil que yo me pare aquí y diga, las mediaciones son zonas de articulación entre un emisor y un receptor, que entonces se rompe la linealidad. ¿Alguien entendió algo? No. Si se lo sabe, eso lo dice cualquiera que lea 3 o 4 cosas y coge 3 o 4 autores y te dice, y te tupe. Claro, y te dice, no, porque esto es así, y esto y lo otro. No. Escribir para ser comprendido sí es difícil, es muy difícil. Muy difícil. Y a veces eso lo olvidamos. Yo recuerdo en el libro de producción radiofónica de Kaplún, hace una anécdota Kaplún que dice que él tenía un amigo, un político que era su amigo, y el tipo cada vez más se incrementaba el rating, incrementaba los seguidores, y Kaplún va y le pregunta, bueno, ¿y qué es lo que tú haces? No, cuando yo hablo en un meeting electoral, yo pienso en María. Y él le dice, ¿quién es María? Dice, María es la doméstica de mi casa. Yo no uso ninguna palabra que María no entienda, es verdad. Esa es la clave de todo, esa es la clave de una comunicación a través de la radio efectiva, claro. Y es más, he visto, bueno, yo cojo una foto, puedes coger, alguien hacía esa anécdota, un famoso igual, bueno, yo agarro una foto de alguien rostro y lo tengo en la cabina. Nosotros no podemos perder esa perspectiva. Nosotros hablamos a rostros, no hablamos a una audiencia homogénea que no tiene nombre, que no tiene cara, que no tiene sexo, que no tiene edad. Eso lo tenemos que tener en cuenta. Aquí les dejo, bueno, algunos ejemplos de cómo Hoy nosotros estamos llamados a la innovación periodística, pero a la innovación creativa también. ¿En qué se transforma? ¿En qué se traduce? Transformación de estilo, de narrativa, nuevas relaciones con las audiencias, renovar el discurso sonoro, docencia no aséptica, continua transformación de planes de estudio. No soporto a la rancia academia que llega, copia y pega e intenta tupir a los que llevamos casi 30 años haciendo radio. Eso no puedo con eso. Tú te vienes a hablarme a mí cuando tú hayas entrado a una cabina de radio. Entonces, cuando hayas entrado a la cabina, ¿verdad?
Tú entonces me podrás criticar mi trabajo. De lo contrario, bueno, me podrás enseñar, me podrás dar enseñanza. Cuando tú hayas estudiado periodismo, tú me podrás decir cosas, ¿me entiendes? Lo que sí es inaceptable es eso, ¿no? Que ahora todo el mundo quiere saber de comunicación y todo el mundo quiere saber de periodismo y nunca lo han hecho. Entonces, eso hay que tener. Al igual que teoría sin praxis, ojo, siempre hay que practicar esa teoría, siempre hay que buscar determinados elementos. La investigación, ya les decía, la investigación es importantísima. No hagamos nada sin investigación. La investigación no tiene que ser compleja, pero ¿en base a qué hacemos los cambios? Vamos a estar experimentando como en la economía. Yo fui a una reunión un día y cuando me dijeron, no, nosotros aquí de un conglomerado económico importante, y me dicen, no, nosotros aquí en Cuba no hacemos estudio de mercado. Digo, ay, Dios mío, estoy en el lugar equivocado. Entonces, si usted no investiga. Y lo otro, bueno, praxis novedosa. Aquí voy a resumir algunos elementos de investigaciones que hemos hecho en los últimos tiempos. Este es un estudio bibliométrico de publicaciones en bases de datos indexados sobre rasgos del discurso informativo audiovisual. Levantamos esas publicaciones, esos artículos, etcétera, etcétera, libros también, y a partir de ahí, a través de un estudio bibliométrico, pudimos obtener algunas tendencias, bueno, algunas observaciones que debemos tener en cuenta. Hay un nuevo modelo de comunicación, ya se los decía, receptor y productor se intercambian constantemente sus roles, de ahí que tampoco los libros que nos decían, no, la comunicación es Shannon y Weaver 1948, y todavía, dolorosamente, nosotros vemos gente que se anclan en Shannon y Weaver 1948, modelo matemático de la comunicación y la información. Y tú dices, oh, no, sí, la comunicación es un emisor que manda un mensaje y llega a un receptor, y tú dices, pero ¿cómo? Entonces, hay un nuevo modelo de comunicación que echa por tierra todo eso, en el cual emisores y receptores intercambian constantemente sus roles, hay una inclinación hacia teorías más críticas, conviven diferentes discursos, narrativas y prácticas mediáticas plurales, polisémicas y en constante mutación, y hay una consolidación del proceso de recepción activa, que por eso nosotros debemos trabajar. Decía Gabriel García Márquez que nunca el ser humano pierde la capacidad de asombrarse. Cuando desde el periodismo nosotros hacemos que la gente pierda la capacidad de asombrarse, estamos perdidos. Y alertaba en su momento García Márquez, nosotros estamos haciendo que la gente pierda esa capacidad y tenemos que evitarla. Y es verdad, cuando las personas critiquen, participen, llamen a una emisora, etcétera, etcétera, sintamos felicidad. Cuando las personas se callen, no reaccionen ante un mensaje, ahí sí empecemos todos a preocuparnos. Todos. ¿Cómo será el futuro analógico y digital de convergencia mediática? Tiene que convivir esto de la amplitud modulada, la frecuencia modulada y la onda corta. Es una investigación, Eric, tú sabes que hicimos unos investigadores de América Latina, 12, porque, bueno, mira cómo fue la cosa. En determinados países, nosotros también, dijeron, se quitan la AM y todos vamos a hacer ahora FM y que se muera la onda corta y todo lo quitamos y todo es ahí. Yo digo, y entonces hasta en Noruega quitaron la FM y entonces todo el mundo que quería seguir el modelo de Noruega y desmantelen la FM1 y no, hay que mantenerlo todo. Ahí lo que hay que buscar son los nichos de audiencia, porque siempre digo, no olvidemos nunca las brechas digitales y no olvidemos nunca las brechas en los accesos y un equipo de radio en algunos países, como es el nuestro también, por cierto, tiene a veces un precio que es inaccesible y la gente tiene que tirar un poquito con el telefonito que tiene, en fin. Pero que te digo, no, y ese es otro problema. En una batalla que echamos, vendieron radios en Cuba, pero ya esa batalla hay que volverla a dar. Pero es así, ¿entiendes? Entonces, ¿cuál es la sugerencia? Una convivencia como el modelo británico, ahí convive todo el mundo, ¿entiendes?
Yo no puedo decir, no, Cuba se va a la onda corta. Hemos estado así, ¿eh? Cuba se va a AM, se queda a FM. No es así. No puede ser. No puede ser porque siempre digo algo, ¿dónde están los estudios? ¿Dónde lo estudiaron? ¿Entienden? ¿Qué otras tendencias encontramos en este estudio bibliométrico en la radio? Digitalización y streaming, emisoras tradicionales emigrando hacia digitales, obviamente, contenidos personalizados y podcast, obviamente, la demanda del contenido personalizado, la personalización es una tendencia, por cierto, de la información. Inmersión en experiencias 3D y realidad virtual, también, eso es lo que encontramos en este estudio, experiencias personalizadas, inteligencia artificial aplicada a la radio y, ojo, innovación en publicidad, sigue siendo crucial para los negocios de la radio, pero no nos llamemos a engaño, ahora porque tenemos una ley de publicidad y patrocinio, todo el mundo piensa que los medios van a subsistir con publicidad. No, según las últimas investigaciones del Instituto Reuters a nivel internacional, medio que no tenga entre 3 y 4 fuentes de ingresos va a sucumbir porque la publicidad se va echando. ¿Quién dijo que la publicidad va a estar en los medios de nada más? No, la publicidad está en los youtubers, en los influencers. En un escenario actual en el cual la gente cada vez más a nivel mundial, y Cuba no es una excepción, huye de las noticias duras, de las cosas, ¿a quién yo le voy a dar publicidad? ¿A los medios que la gente no lo ve? No. Ahora, por cierto, la última encuesta de editores en el mundo dicen que estarían apostando a qué más van a poner dinero en los próximos años, a los podcasts y a todos los formatos de audio. Eso es interesante que lo sepamos. ¿Y a qué le van a poner más dinero? A TikTok, a Instagram y a YouTube, para atraer a los jóvenes. No, y nosotros todavía pensando en Facebook y en Twitter, y decimos un tuitazo por tal causa, un tuitazo. ¿Quién dijo si el pueblo está en Facebook? Y los políticos en Twitter. Entonces, o sea, entendamos que todo en los medios también tiene que funcionar a manera estratégica y de comunicación, que yo tengo que saber dónde está mi audiencia. ¿Dónde? Esto fue encuestas que hicimos en los últimos tiempos, en los últimos años en Radio Rebelde. Temas: ciencia, tecnología y salud, tradiciones. También gustan las entrevistas como géneros y los reportajes. Se acepta más la música, obviamente, seguida por la información. El auge en la preferencia de los podcasts, obviamente, aun cuando la radio tradicional tiene elementos difíciles de tradicional. A partir de esos elementos, ¿qué humildemente podemos aconsejar y qué hemos encontrado? Aprovechar todos los recursos del discurso sonoro, así como la variedad de géneros y formatos. Nosotros no hacemos eso. Nosotros preferimos dar 10 veces una nota antes de dar una variedad de género. Y no sabemos que la psiquis humana, y está estudiado por psicólogos del mundo mundial, que si usted utiliza una variedad de géneros periodísticos alrededor de un mismo tema, eso denota que ese tema le interesa. Y la gente ese tema que es el que va a seguir. Y eso tiene más efecto que le repitamos 20 veces a la gente lo mismo. Eso es muy importante que lo sepamos también. Variedad de formatos, por supuesto, variedad de formatos, variedad de género. Utilizar el humor, la música y los elementos de la cultura popular, lo decía el profesor Omar. Dichos, refranes, canciones, leyendas, incorporar nuevos lenguajes, nuevos formatos. Y aquí voy a un tema que es lo único que pido que corten de mis conferencias en los últimos tiempos. Reparto, la música de reparto. ¿Vamos a vivir de espalda a eso? ¿O vamos a tener que atraer a esa gente y sumarlo? Con eso no vamos a poder, pero además nos ganaron. Nos ganaron. Yo voy a decir, sinceramente, después de que hirieron al Tiger, no hay un video, una entrevista que yo no haya visto. No hay nada que yo no lo haya visto. Y empecé a adentrarme en ese mundo. Y yo digo, Dios mío, pero ¿en qué momento esto pasó? ¿Dónde estábamos nosotros cuando esto pasó? Porque eso ni lo vamos a detener ni lo vamos a ganar. No vamos a ganar eso. Esa batalla está perdida. ¿Qué hay que hacer? Yo no sé cómo hay que hacer. ¿Qué políticas culturales, públicas hay que hacer para lograr eso? Yo no sé.
pero algo hay que hacer. Yo no puedo vivir de espaldas, es decir, prohibido, no se pueden poner en radio y en televisión. Yo no sé cómo vamos a ser. Pero eso es un fenómeno sociológico, psicológico y comunicacional. Nos guste o no nos guste. Pero además voy a otra cosa. Eri sabe mi obsesión con eso, porque le ha tocado en todos los eventos últimos estar conmigo. Mira, paisano mató a paisano. Habla matador. No es lo mismo hablar conmigo que de mí. ¿Qué clase de punto? Caballero, ustedes quieren lenguaje más radiofónico y más audiovisual y más entoletado que ese. Se tiene que pegar, coño. Ah, no, y nosotros vamos. Durante las últimas horas no se tiene. Oye, fuera de juego, a serio, vamos a hablar aquí. ¿Se pega o no se pega? Se pega. Claro. Tú no eres marcamango, tú eres marca mandarina. Ah, déjalo quemado. Caballero. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con el déjalo quemado ese? Eso es un reto grandísimo. Eso es un reto grandísimo para la política cultural de nuestros países. Eso es un reto grandísimo para la educación. Yo no sé. Pero yo lo que sí sé que esta que está aquí no vive más de espalda eso. No, pues entonces yo cantando eso, y ahora quiero ponerle el tono al teléfono. Digo, pero Dios mío, ¿qué es esto? ¿Hasta dónde? Y yo no tengo pena ya confesar nada. Ya esta edad mía, ya yo estoy, ya te digo, ya estoy de regreso. Por tanto, a mí no me da pena confesar, de verdad, que lo quiero poner hasta de... Y entonces, cuando tengo un chance, me voy para allá. ¡Ay, qué clase de punto! Dios mío. ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto, Dios mío? Pero bueno, hay que dar seguimiento a los temas, rescatar lo urgente. El modelo más exitoso todavía, si hablamos de temas de radio a la carta y eso, y de personalización, es la combinación de noticias con música. Esto es otro reto que hay. Hay que generar agendas y producciones propias, buscar la diferencia. Nosotros buscamos el dial y no encontramos ni una voz. Y como es tan caro hacer ahora bandas de sonido y eso, todo el mundo coge el mismo disco y agarra ahí. Y ya. Deben ayudar a que... Todo esto debe ayudar a que la reflexión confronte a la práctica cotidiana y plantee una nueva forma de experiencia social. Ahí tengo a mi director de mi programa que me está mirando, pero él es bueno, él sí es un ejemplo de eso. Las redes sociales se han convertido en oportunidad para la radio. Desastres naturales, los procesos eleccionarios, las manifestaciones políticas o las movilizaciones. Eso es muy importante. En los estudios que hemos hecho... por ejemplo, en desastre, después lo vamos a ver. Este es otro estudio que hicimos en una comunidad. Esto era una radio con altoparlante, Romerillo. ¿Qué fue lo novedoso de ahí? La participación de la gente en la gestión de los contenidos de esa radio con parlante, la necesidad de una alfabetización mediático-informacional. La gente tiene que aprender a manejar la tecnología. La estética de la comunicación popular y comunitaria es la estética de los sujetos populares. Nosotros tenemos que trabajar por eso. Nuestros patrones no tienen que ser extranjerizantes, ni aquí en Pinar del Río tienen que ser nacionales. Hay que buscar eso, sujetos populares anclados a su lugar. Yo creo que de eso hablaba mejor que yo el profesor Omar Rincón. Esta es otra investigación que hicimos de estudios de radio, estudios teóricos de radio, otro estudio bibliométrico. Ahí ven ustedes. Por ejemplo, esto es una nube de etiquetas de los principales temas o palabras claves asociadas al concepto de radio. Documental sonoro, Hernán, lenguaje radiofónico, sonido sonoro, documentales, mediaciones, Cuba, patrimonio, resistencia, convergencia, radio, etcétera. Esto fue una tesis que hicimos también de examen bibliométrico de las narrativas transmedias en la radio. ¿Qué obtuvimos de ahí? Certezas de que son expresión de la consolidación de una transformación estructural y conceptual en la ecología mediática, se ratifican como principios de la cultura de la convergencia, de la muestra analizada, la convergencia mediática, la inteligencia colectiva y la cultura participativa. Están signadas por los influjos de las técnicas de narración
esencialmente por el uso de la narración y la descripción. Estoy obsesionada con la narración, con el rescate, Omar, de la narración y la descripción. Obsesionada. Y Yurley lo sabe. Donde quiera que me paro en los últimos tiempos, insisto en lo mismo. Porque hemos dejado de hacerlo. Y eso hay que rescatarlo. Añadiría a todo esto la necesidad de contar historias con más emotividad. Aquello que no emocione, aquello que no conmueva, no sirve. Por eso he odiado siempre que me digan, y bueno, por supuesto, escribe una crónica de tal cosa. No, hombre, no. Usted no me puede mandar a mí a escribir una crónica de una cosa porque yo no tengo emoción para eso. Yo escribo una crónica cuando yo sentí la emoción para escribir una crónica. Anabel, ¿verdad? Que es tan buena haciendo crónica. Si no, no. Si a mí, ¿cómo tú me vas a mandar a hacer una crónica? No, escribo una crónica del inicio del curso escolar. No, eso por poco a mí me botan del trabajo. Y como escribo una crónica, yo puedo escribir una información, pero una crónica del inicio del curso escolar no me emociona. De aquello que no me emociona, yo siempre digo algo también. Yo como periodista he tenido el extraño privilegio que no tienen todos los periodistas en el mundo. No he dicho nunca nada que no sienta, ni he dicho nada, ni he dicho una mentira. Y eso es importante. Siempre tenemos que tener sobre todo la ética personal de eso. No nos podemos prestar para decir mentiras. Conmigo no pueden contar para decir mentiras. No. No, porque yo tengo una cara y yo tengo gente a quien yo respeto. Entonces, yo creo que eso pasa por un tema de ética y de responsabilidad social. ¿Qué obtuvimos ahí también? Obviamente las audiencias en línea están aceptando más los estilos de escritura no convencionales, hay que usar cada vez menos palabras, la gente no tiene tiempo para nada. Por tanto, economía de palabras, verbos en forma directa para expresar la acción que indica. ¿Qué dicen esta gente? Que se debe privilegiar en modo infinitivo, evitar las frases negativas. Sin embargo, ahí sale en ese estudio bibliométrico evitar las frases negativas. Y hay un estudio que hizo una empresa británica con relación a que si existen o no en los mensajes subliminales, que ellos quedan en que sí, porque ellos reunieron un grupo de individuos y les pusieron algunas frases, y las frases que más quedan, por eso me causa un poco de contradicción, por eso siempre digo las dos cosas, las frases que más quedan en la mente de los oyentes son las negativas. Reitero, siempre lo digo, siempre es aconsejable preferir los hechos y los relatos por encima de los discursos. La gente no quiere discurso. La gente no quiere palabra vana. Cada vez que yo oigo una gente hablando que no dice nada, traigo esto aquí. Yo creo que esto hay que retomarlo, compañero. Esto es un pedacito ahí traducido al español, mal y pronto, de la Guerra de los Mundos. Señoras y señores, esto es lo más terrible que yo he visto en mi vida. Un momento, alguien se desliza hacia afuera por el hueco de la cabecera, alguien o algo. Me parece apreciar que es una cosa intenta asomarse afuera de ese negro agujero. Parece ahora dos discos luminosos, creo que nos miran. ¿Serán ojos? Pudieran ser una cara. Dios santo, algo se arrastra como serpenteando fuera de la sombra. Parece una serpiente grisácea, ahora otra más y otra más. No, realmente son tentáculos, ahora lo veo mejor, es una criatura grande, mayor que un oso y un cuerpo es muy brillante. ¿Eso se parece a lo que nosotros hacemos todos los días? No. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué yo tengo que hacer? Bueno, ahí hay un reportero testigo que narra lo que está viendo con un estilo directo y en primera persona. Esa es la esencia gramatical de lo que estamos viendo ahí. Entonces, esta es una esencia que nosotros tenemos que tomar. Nosotros entrevistamos a Jonathan Dutt, por otra parte, un periodista estadounidense, uno de los precursores de la era digital. Y dijimos, bueno, ¿qué hacemos para escribir para radio? O sea, para web y eso. Y dice, bueno, ser un cruce entre la noticia para radio, televisión y la impresa, eso está claro. Escriba activamente, no pasivamente, esfuércese por la prosa vívida, apóyese en verbos fuertes, use humor, los estudios conversacionales trabajan bien. Se puede aumentar la atención narrando en presente, es verdad. Usted si quiere aumentar la atención, narre en presente. Eso pega también con los titulares. No está mal que hagamos titulares sujeto, verbo, predicado, pero yo digo, arranca la carrera y eso te da una sensación de acción y de inmediatez espectacular. Entonces, en ese presente es muy bueno hacerlo. Y con esto con esa parte quiero decir algo que tiene que ver, compañeros, con que desde mi humilde opinión, una página web o un sitio web de radio tiene que ponderar el sonido. No copiemos y peguemos más lo que nos encontramos ahí. No, porque la gente que va a una página de radio, ¿a qué va?
a oír, a oír, no a leer lo mismo que ya leyó en otras cosas. Esta es otra investigación que hicimos con estudiantes universitarios en La Habana, por supuesto, sobre radio. La radio es el medio menos consumido. Dice que más la oyen para escuchar música. Por supuesto, prefieren los musicales por encima de los informativos. Aquí están las emisoras en La Habana que más se escuchan, una nube de una etiqueta ahí de palabras. El horario de 6 a 9, claro, a partir de esa hora empieza el descenso de la audiencia radiofónica y se va mudando, incluso desde un poquito antes, hacia la televisión. Porque la gente se fuga a la televisión para buscar entretenimiento. La gente se fuga a la televisión para buscar otra cosa. De ahí que sea un error poner en radio y en televisión un discurso, un acto a las 8:30 de la noche después del noticiero. Con eso se gana el odio de las personas. Entonces, si yo tengo que hacer, lo he dicho también, todo lo que he dicho es público, así que si yo tengo que esperar 1 hora para ver la novela, tú me estás torturando, coño. Claro, entonces yo odio. Claro, entonces, vaya, es mucho con demasiado, son errores que son penosos. ¿Con quién la escucho? Ellos la escuchan con la familia, aun cuando obviamente los consumos de radio y de televisión han cambiado mucho. Ya no, la gente no se siente alrededor del televisor ni alrededor de radio a consumirlo, o sea, hay otras maneras de consumo, como es lógico. Y dice fundamentalmente los jóvenes que después de escuchar radio habla sobre el tema con otro. Esto fue una investigación que hicimos del uso de la comunicación de crisis desde la radio en el huracán Irma, que nos dio, y esto es una propuesta de discurso radiofónico para situaciones de crisis, pero esto nos dio resultados interesantísimos. Lo más consumido cuando hay un desastre natural es la radio, y ahora voy a poner un ejemplo duro, es la radio, y ahora en Cuba WhatsApp y Facebook son los 3 hasta que dura la carga. Entonces, de ahí que tenemos que ser muy cuidadosos. Yo quiero muchísimo la televisión, ustedes saben también que yo aparezco en televisión, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál no es mi sorpresa? Que hay apagón del sistema electroenergético nacional, no hay nada andando y lo único que me entra por el radio, un radio multibanda que me había costado carísimo, parecía que es la señal de televisión de algo que yo logré decir que decía. Y aquí vemos en las imágenes, y yo decía, Dios mío, ¿pero para quién hablan ellos? ¿Para quién? Si eso pasa y lo único que queda es la televisión y hay que ponerla por señal de radio, tienen que coger y no decir eso. Entonces, vestidos de traje y corbata, yo los veo subir ahí al ICER y digo, ¿pero qué hacen ellos? ¿Quién? ¿A unos con otros? Pero claro, a unos con otros, porque sí. A la hora 0 ni hay corriente, se cayeron las señales de la televisión, se jodió la cajita. Bueno, esto es buenísimo también, después se los voy a pasar. La radio y la comunicación política no la podemos descuidar. Sobre todo con esto, políticos, medios, periodistas, comunicadores, analistas y ciudadanía. No aceptemos que se pierda nunca. Y aquí les dejo ya, para no aburrirlo más, algunos consejos, algunos elementos ahí que pueden tener cómo se va a comportar la cosa en el mundo. Hasta aquí, espero.